Muy buenas compañeros, estamos en un nuevo podcast, en este caso con un amigo y un compañero de Asesport, que es Arturo Ruiz. Así que nada, Arturo, muchas gracias por hacer hueco en tu día a día para estar con nosotros y bienvenido al podcast de nuevo. Nada, gracias a vosotros. Perfecto. Antes de nada, para la parte de la audiencia que no te conozca al 100% o que no te ponga cara, cuéntanos un poquito de tu perfil profesional, dónde has crecido profesionalmente y dónde estás a día de hoy. Bueno, pues yo empecé como preparador físico, ¿no? En Granada, estábamos en Les Plata y de ahí fuimos ascendiendo y es cierto que el último año antes de ascender a ACB yo marcho a Alemania y hago una temporada en Alemania también. Sí es cierto que siempre he tenido el rol, ¿no? de preparador físico y ayudante, que yo creo que antes se perfilaba más esto y ahora ya sí es cierto que la figura del preparador físico cada vez cobra más importancia y suelen ser independientes, ¿no? Entonces luego ya sí es cierto que cuando volví de Alemania, que el equipo había ascendido a ACB, Granada, ya volví con el rol de entrenador asistente. Y bueno, después estuvimos 3 temporadas en ACB y esta última entré como primer asistente, ¿no? Como primer asistente. Y a mitad de temporada los resultados no eran buenos y bueno, el club decide apostar por mí y que yo sea el primer entrenador ACB. Y bueno, pues he estado 6 meses dirigiendo y ahora me afronto el reto de poder dirigir a Granada en primera FEP, ¿no? Y bueno, pues ha sido una trayectoria donde he pasado casi por todos los puestos o estructuras que puede tener un cuerpo técnico de baloncesto y bueno, pues todo eso te da pues que ahora, por ejemplo, cuando trabajes con preparador físico lo entiendas mucho mejor, cuando trabajes con los ayudantes también lo entiendas mucho mejor y bueno, pues todo eso creo que me va a ayudar en mi desarrollo profesional como primer entrenador. Sí, ahora que te estaba escuchando, quizás me ha recordado un poquito al caso de Pedro Calles, quizás tiene ciertas Sí. semejanzas, ¿no? De prepa, pero ya con un poco de visión muy de entrenador. Y en este caso, por ejemplo, siempre lo que comentamos en Asesport es que el prepa, para intentar aportar lo más que posible, o para tener posibilidades de vivir bien de esto, tiene que intentar diferenciarse todo lo posible. Hay gente, por ejemplo, que también es fisio, o por ejemplo, nutricionista, o que a lo mejor tiene una visión muy concreta del entrenamiento que le hace especial. Y una parte, y siempre decimos, es que seas muy especialista, por decirlo, en baloncesto. Es decir, que el entrenador te vea casi como un asistente o directamente como un asistente, ¿no? Es decir, seguro que eso también te ha hecho diferente, tanto como entrenador, que entiendes 100% preparador físico, como preparador físico, que entiendes mucho mejor que un preparador físico normal cualquier cosa que el entrenador pueda estar hablando, ¿verdad? Sí, para mí es clave el conocimiento del deporte, ¿no? Y cuanto más conozcas o sepas del deporte de baloncesto en este caso, pues bueno, yo creo que puedes ayudar más a los jugadores y esa especificidad que tú has dicho, pues la veo esencial, la veo pues como tú dices, que hay que diferenciarse y si sobre todo en tu trabajo, porque bueno, ya creo que casi más los cuerpos técnicos están metiendo ya nutricionistas, están metiendo otro tipo de perfiles, pero cuanto más especializado y más ahora mismo el trabajo de la preparación física ha evolucionado tanto, ya hay control de carga por acelerómetros, hay millones de cosas que el trabajo del preparador físico es muy importante y por eso cada vez se le da más importancia a esa figura y de manera independiente. Entonces creo que ese conocimiento del deporte y esa especialización, como tú dices, es lo que va a marcar la diferencia a la hora de contratar a alguien en un cuerpo técnico. Perfecto. Ahora vamos a intentar hablar un poquito de la parte más física, más condicional del deporte. Al final, yo creo que el baloncesto todo el mundo tiene claro que es un deporte muy físico y quizás cada década el nivel físico es más alto. Entonces, en este caso, queríamos preguntarte por qué diferencia física principalmente has trabajado mucho en Primera FEB, has trabajado ya bastante en ACB. ¿Qué diferencia física ves entre esa Primera FEB, que ya es un nivel deportivo muy alto, y la ACB, que pues, en Europa es prácticamente el máximo nivel, quitando Euroliga? ¿Qué diferencia física has visto, si es que has visto alguna? Sí, la verdad que muchas veces siempre hemos hablado entre nosotros que incluso en primera FEP el baloncesto que hay a nivel táctico es de alto nivel, pero sí es cierto que esa diferencia física es lo que marca un poco, ¿no? Vemos jugadores que en primera FEP son muy buenos, con un gran talento, con un conocimiento del juego, pero que a lo mejor nunca han dado ese paso de ir a ACB precisamente por el físico, ¿no? Luego cuando estás en ACB y te enfrentas a equipos de doble competición, Unicaja, Mm, Baskonia, ves que la diferencia física es lo que marca. Parece otro deporte a veces, ¿no? mm. Y yo creo que al final, tanto en primera fe
que, por ejemplo, estuve viendo hace poco la Final Four de Coruña, el nivel físico me sorprendió muchísimo. O sea, nosotros hacíamos 4 años que no estábamos en primera FEP y ha evolucionado muchísimo y en los dos equipos que compitieron en la final, tanto Estudiante como Coruña, iban un paso por encima a nivel físico. Entonces creo que es muy importante ahora mismo hacer ese equilibrio de baloncesto y físico, porque al final es lo que está determinando un poco la evolución en nuestro deporte. O sea que en primera CEP también estás notando que la tendencia es hacia más físico, y si, aunque seas muy bueno, si no está el físico, va a ser muy difícil que impongas tu baloncesto o tu técnica, ¿no? Sí, para mí al final la liga está subiendo mucho de nivel y en parte es porque está subiendo mucho el nivel físico. Entonces está siendo determinante. La diferencia entre unos equipos y otros está marcada muchas veces por el nivel del físico y el nivel baloncestístico, obviamente. Pero sí, ahora mismo tanto el físico como esa disponibilidad de los jugadores, que al final que el entrenador pueda disponer de los jugadores también va en relación al físico que los jugadores puedan tener y el trabajo que hagamos los preparadores físicos. Entonces, como te digo, para mí está evolucionando muchísimo y creo que el físico está siendo determinante en muchas parcelas del juego. Vale, perfecto. Ahora vamos un poquito al rol. Ahora estás ya trabajando primer entrenador. Por supuesto, es un cambio de chip para cualquier profesional. Me gustaría saber, desde tu perspectiva, ahora que ya eres 100% entrenador y ya la parte de preparación física no tienes ningún rol en ella directo, ¿qué es lo que tú esperas de tu preparador físico para saber, es decir, para decir, vale, me está ayudando de verdad? ¿Qué es lo que tú esperas en tu día a día, semana a semana, que te pueda aportar tu preparador físico? Bueno, yo creo que, como te digo, la figura del preparador físico está cobrando una importancia vital y ahora mismo siempre, muchas veces los entrenadores siempre iban con su mano derecha, que es el entrenador asistente, y muchas veces se plantean incluso ir con el preparador físico. Entonces, para mí el preparador físico junto el primer asistente debe ser tu mano derecha. Para mí debe ser tu mano derecha. Para mí el preparador físico te tiene que ayudar a poner los horarios de, oye, en este horario debemos de trabajar, a esta hora vamos a hacer un trabajo de 30 minutos de prevención, luego este jugador tiene que venir antes, después. Es decir, a mí el preparador físico primero casi que me organiza toda la semana en cuanto a horarios, en cuanto a control de carga, vamos a entrenar en vez de 1 hora y 10, vamos a entrenar 60 minutos, este número de campos. O sea, creo que ya el preparador físico no se debe delimitar a hacer un trabajo dentro del gimnasio con los jugadores y salir, ¿no? Ahora mismo creo que eso es una parte importante de la preparación física, pero toda la parte de, oye, hoy hay que descansar, hoy hay que hacer 60 minutos, hoy hay que hacer solamente dos campos, solamente este jugador en concreto tiene que hacer solamente la primera parte del ejercicio. Toda esa parte a mí me parece esencial, esencial, y por eso te digo que muchas veces debe ser tu mano derecha. Yo siempre el día de descanso me siento con el preparador físico y organizamos toda la semana en función de horarios de jugadores que necesitan descanso, en función de las cargas del equipo. Eso me parece esencial, esencial. Y luego, creo que como tú dices, también los preparadores físicos ya tienen que tener cierta importancia dentro del entrenamiento. A mí me gusta que los preparadores físicos, con ese conocimiento del baloncesto que tú estás diciendo, te dejen al equipo preparado, no solamente con un calentamiento de movilidad, sino que ellos ya se metan dentro del entrenamiento a hacer pequeñas cosas, que toquen con los jugadores balón, que hagan diferentes ejercicios de contacto, de landing, de todo eso, para que el jugador esté lo más preparado posible y yo como entrenador directamente vaya ya a entrenar, porque al final creo mucho en el control de carga, no solo física, sino mental, y a mí, por ejemplo, me gusta que esa parte de calentamiento del entreno se lo quitemos de una manera dinámica, de una manera desde el punto de vista de la preparación física. Entonces, como te digo, para mí debe ser tu mano derecha, control de todas las cargas de jugadores, el trabajo del gimnasio, trabajo de calentamiento, suplementación. Entonces, creo que todas esas parcelas son muy importantes hoy en día en el trabajo del preparador físico. Sí, muy interesante y estoy súper de acuerdo. Y una anécdota que yo creo que a veces me ha pasado con entrenadores, que a mí siempre me ha gustado, estar en el vídeo, en el scouting. Es decir, yo lo he visto normal, pero creo que es muy normal en muchos sitios que el preparador físico o el fisio prefieran no estar. Y de hecho, cuando yo estaba, el fisio no estaba.
el preparador físico que era yo sí que quería estar. Y para mí es importante porque, por ejemplo, hemos jugado un partido, el entrenador va a enfocar el vídeo de una forma, si el entrenador lo enfoca de forma dura, intentando decir, venga, esto no es suficiente, hay que defender, tú no puedes empezar con un juego relajado. Es decir, Exacto. todo el mundo dice, este tío no se entera. Al contrario, se ha hecho mal un partido, pero el entrenador ha visto que todo el mundo quería, simplemente no ha salido y ha sido positivo, a lo mejor ahí sí que tiene sentido. Vamos a romper estas caras, vamos a intentar cambiar la dinámica. Eso, aunque parece que no es preparación física, es lo que hace que ayudes o que no ayudes al equipo. Por lo tanto, me parece Mm. muy importante lo que dices de, oye, el preparador físico no es solo el que está en el gimnasio, por supuesto que esa parte es clave, si no es el que ayuda al entrenador siempre. En semana que tiene que apretar, le ayuda a que nadie se rompa o a que sea muy improbable. Cuando hay que desarrollar, ayudamos a desarrollar y que vaya en sintonía con lo que el entrenador busca. Y también a mí me parece interesante que se vincule, como tú decías, si puede ser que el entrenador traiga el prepa, porque así ya sabes que va a ir en tu línea, que encaja con tu filosofía, que vas a justo recibir lo que tú quieres, porque a veces al llegar a un club puede coincidir que la filosofía de preparación física, el preparador físico y del entrenador sea diferente y no es que esté mal ninguna, sino que al final sea más difícil cuadrarlo, ¿no? Pues también es interesante lo que dices de que esa figura casi vaya unida y sea el entrenador el que lleve al prepa allá donde va, ¿no? 100%, al final lo que tú decías, en el gimnasio parece como en la sala del fisio, muchos jugadores ahí se habla y Mm, entonces me parece muy importante tanto como el primer asistente como el preparador físico sean casi tu mano derecha por lo que tú dices, por saber cuándo apretar, por saber cuándo estar de broma en el gimnasio, cuando un jugador necesita ese poco de apoyo, ¿no? mm. Entonces para mí me parece una figura indispensable y como tú dices, yo creo que ya hay gente que lo está haciendo. Y creo que va a ser una tendencia el hecho de, oye, sí, sí, que puedes traer una persona, pues a lo mejor me traigo antes al preparador físico que a mi entrenador asistente, porque el entrenador asistente conoce el club, conoce cómo conoce todo, pero tú al final dependes tanto del físico de los jugadores para el rendimiento total que casi muchas veces los entrenadores valoramos más traer a tu gente de confianza en la parcela física y que tengan los jugadores disponibles que, bueno, el entrenador asistente tal, el entrenador asistente... O sea, que creo que la figura del preparador físico cada vez está cobrando una importancia que yo creo que se merecía. Qué interesante oír eso y que de acuerdo y cómo me gusta que lo comente un primer entrenador. Y la última pregunta técnica sería la parte de la selección. Estás trabajando con la selección, entonces me gustaría ver qué tipo de preparación hacéis. Ya no tanto táctica, que seguro que no puedes comentarnos, sino que a la audiencia le va a interesar mucho esa parte física. En tan poco tiempo, cómo enfocan los diferentes prepas. Creo que tenéis una parte de ciencia del deporte, una parte más pura preparación física. ¿Cómo intentáis hacer que diferentes jugadores puedan rendir a muy corto plazo viniendo de diferentes puntos físicos, por así decirlo? Sí, la verdad que en la selección tenemos un staff del área de rendimiento, ¿no? Muy, muy bueno. Tenemos tres personas, tanto Javi Bello como María y como Fausto. Y bueno, ellos están en contacto permanente con los jugadores y sobre todo antes de llegar analizan muy bien desde dónde partimos, ¿no? Porque hay jugadores que juegan 30 minutos, hay jugadores que juegan 12, hay jugadores que han jugado tres partidos en la semana. Entonces, primero es de dónde venimos, ¿no? Una vez que venimos, ellos hacen una evaluación súper exhaustiva de los jugadores de todo tipo e intentan controlar todos los días, tanto con acelerómetros como con plataformas de fuerza, como con otras herramientas que ellos tienen, en cómo va el jugador y en qué punto están para que no nos pasemos y sobre todo para que estén disponibles para el partido, porque al final es lo que tú dices, en una semana tampoco vamos a mejorar mucho a los jugadores, simplemente es que podamos controlar esas cargas, que si un jugador, ellos están súper atentos para ver si hay que cambiar a un jugador en el entrenamiento, dejarlo en pista y luego dan sus pequeñas píldoras, sus pequeñas vitaminas de, oye, venga, vamos a hacer un poquito de trabajo de este, vamos de compensatorio, vamos a hacer este trabajo pre, este trabajo post, mucho trabajo después de los entrenos, como al final estamos en una concentración de, oye, vente un rato y vamos a trabajar un poquito para evitar esta lesión, mucho control de cargas y mucho conexión con los entrenadores. Siempre preparamos el entreno, ellos controlan muy bien, porque al final es lo que te digo, entrenas tres veces, tienes partido, entrenas dos veces, tienes partido. Entonces, estamos ahí en una fina línea donde ellos te tienen que ayudar muchísimo a decir, oye, este jugador, vamos a hacer esto, y guiarnos sobre todo mucho en el proceso para que al final podamos contar con todos los jugadores. Me quedo con esa parte importante que has comentado, que es que durante el año también están
trabajando en ver cómo está el jugador, ¿no? Hablan con el preparador físico, están en contacto para ver cómo está cada jugador a la hora de llegar, ya tener mucha parte digerida, ¿verdad? Sí, 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 eso es tanto médicos, fisios, todos tenemos una base de jugadores y tratamos siempre de estar pendiente de ellos porque creo que también personalmente eso ayuda y luego porque a nosotros tenemos que tener ese control para que cuando luego vengan ir a lo más exhaustivo posible. Perfecto. Vale, pues la última pregunta, ya para acabar el podcast, es un tema no tan técnico, sino un poco de experiencia, y es, hay mucha gente que nos escucha, que algunos ya están a buen nivel o ya están en un punto avanzado de la carrera, pero hay mucha gente que está empezando o aún ni siquiera ha empezado, está acabando la carrera, quiere llegar a lo que a vivir de esto, pero no sabe cómo hacerlo. Tú tienes una carrera bastante atípica, porque muy joven has llegado muy alto y no solo en preparación física. ¿Qué consejo le darías a un preparador físico que esté empezando para poder medrar en el baloncesto? Es decir, ¿qué le dirías? Que si yo, sal de España, fórmate, haz muchos clinics. ¿Qué es lo que tú le dirías desde tu experiencia, tu opinión, para que tenga más probabilidades de poder vivir bien en el baloncesto profesional? Pues mira, yo en base a mi experiencia comentaría dos cosas. Para mí, yo he invertido mucho tiempo y dinero, es decir, he ido a Estados Unidos 3 veces, no 4 veces simplemente. Ya con 25 años fui un mes a Florida a mejorar inglés, a aprender cómo trabajaban, luego fui con Sacramento Kings y todo eso era tiempo y obviamente dinero. Yo le decía muchas veces, mis amigos estaban en Cuba, en Punta Cana y tal, y yo estaba haciendo eso. Entonces, creo que tenemos que invertir aunque muchas veces no veamos la recompensa, nosotros tenemos que seguir ahí trabajando. Igual en los preparadores físicos, todo este tipo de cursos, de formaciones que tenemos ahora un acceso rápido, fácil, desde casa, me parece esencial con grandes profesionales, aprender de ellos y no solo también que lo hagamos online, una vez que durante el año puedes hacer este trabajo, ir a ver a gente de entrenar, oye, preguntar, ¿puedo ir? Normalmente todo el mundo está abierto a que vean la forma de trabajar. Entonces, bueno, pues para mí es muy importante primero invertir tiempo, invertir en formación. Creo que sobre todo en el área de la preparación física, como hablábamos, esto va a una velocidad de crucero tremendo, o sea, tremendo. Yo fui preparador físico y ahora todas las cosas que se trabajan ahora ya van a otro nivel, entonces como te pares, te van a pasar. Te van a pasar, entonces para mí es muy importante invertir en formación y luego trabajar, confiar en el trabajo. Si luego te has formado bien, sigues formándote, tú sigues teniendo que trabajar, coger oportunidades. Muchas veces tú lo sabes bien, que estuviste encambado pues, por muy poco compensación y al final, pero era como apostar y a partir de ahí ya vas, yo estuve aquí en Granada 2 años de prácticas y a partir de ahí fui creciendo y eso también es inversión. Entonces, creo que hay que coger oportunidades, aunque sea una inversión, y trabajar, formarse y sobre todo confiar en el trabajo. Creo que tenemos muy buenas formaciones, creo que nos diferenciamos con respecto al resto, los que hemos estudiado ciencia de la actividad física, los que hacemos este tipo de formaciones y al final creo que simplemente hay que trabajar en el trabajo, tener mucha ilusión, no dejar de formarse. Y a partir de ahí ir creciendo con paciencia y todo lo que pueda ser. Oye, voy a ir a ver de entrenar a este, oye, voy a ir allí, voy a ir, no tener miedo, tú y yo hemos estado en Alemania, no tener miedo a salir fuera, a coger oportunidades, a mejorar como persona, a mejorar el idioma y luego volver aquí y volver mucho mejor preparados. Para mí eso es muy, muy importante. Me quedo con dos puntos top que has comentado. Uno, el del sacrificio del verano. Pues yo me acuerdo que esos veranos íbamos hablando tal, y claro, me decías, hostia, ahora tengo que ir a este sitio tal. Y imaginaos un mes en Estados Unidos, lo que cuesta. Y claro, hay veces que lo que ahorras no es tan, quiero decir, no puedes ahorrar tantísimo durante el año, ahorras, pero bueno. Entonces es una inversión relevante, quiero decir, porque claro, ahora hay gente que piensa, vale, pero luego va a estar en la CB, claro, pero tú no lo sabías. Entonces, ¿qué haces esa inversión? No, de hecho, Sigues. cuando iba ahí estaba en Les Plata y era todo el año ahorrando para ir ahí, Eso exacto. es. Ahí es a lo que voy, que eso es súper importante, hilando con el segundo punto que decías, que es así, es un poco durillo, pero tienes que estar apostando 2, 3, 4 años formándote, invirtiendo, sabiendo que tienes que hacer este trabajo sin estar seguro de cuándo vendrá la recompensa, pero que es muy probable, muy, muy probable que si lo sigues haciendo durante Seguro. unos años, seguro que va a llegar. No, no te puede asegurar que sea CB, pero es casi imposible que lo hagas bien 2, 3 años y no puedas llegar a vivir de esto en diferentes sitios, ¿no? 100%, seguro, seguro, tal que así. Perfecto, Arturo. Pues nada, una vez más agradecerte tu tiempo, que es un placer hablar contigo de nuevo aquí en el podcast.
Y nada, estamos en contacto para vernos pronto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Chao, Un Arturo. abrazo.